Bueno, María, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Raquel. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Bueno. Qué bárbara la tecnología, ¿no? Que nos podamos comunicar por este medio para poder alabar al Señor, para poder orar y para poder leer su palabra y para ver también el mensaje que Él tiene para cada una de nosotras. Está buenísimo, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que estar allá juntitas en la iglesia, charlando, cantando, tomando una tacita de té. Eso lo extraño muchísimo. Y estaba pensando en esta forma que tenemos nosotros ahora de reunirnos por Zoom, ¿no es cierto? Y que no nos podemos abrazar ni besar. Quizás sí un saludito, una mirada, ¿no es cierto? Pero no nos podemos saludar, ni besar, ni estrechar nuestras manos. Y estaba pensando muchísimo en esta reunión y veo también que el Señor permite las cosas. Muchas veces el Señor permite que nosotras, en la misma palabra, el Señor Jesucristo, Él necesitó la ayuda del Señor y la fuerza del Señor para comenzar su ministerio. Y tuvo 40 días, ¿no es cierto?, en el desierto, en ayuno y en oración. Pero si vamos al Antiguo Testamento, cada de aquellos hombres de Dios, aquellos profetas, por ejemplo Elías que tuvo que decir que de 3 años y medio no iba a llover, y que se tuvo que ir al desierto, al lado del arroyo de Querit, y allí fue alimentado por cuervos, hermana, que le llevaban pan y carne, todos los días. La alimentación del Señor. ¿Para qué lo alimentó y lo llevó allá? Porque al volver, ¿se acuerdan ustedes de la historia? Al volver tenía que demostrar que Jehová era Dios. Y tenían que hacer el sacrificio, y el sacrificio que Dios, mandar el fuego del cielo, ese era el Dios verdadero. Se tuvo que enfrentar a 400 sacerdotes de Baal y a 300 sacerdotes de Astorén. O sea que Elías tenía que tener fuerzas, Elías tenía que estar bien alimentado en la parte espiritual por Dios. Y parece que Dios siempre busca a su siervo que nos alimentemos en un lugar solitario. Y yo pensaba en esta cuarentena, yo digo, Señor, Satanás actúa con el permiso de Dios, pero ha logrado que nuestras iglesias estén cerradas, que nuestra iglesia esté callada, porque si bien es cierto podemos predicar el evangelio, yo escuché muchísimas reuniones que me mandan por YouTube, predicadores famosos, pero nos obligó a cerrar las iglesias, es que estuviéramos en casa, hermana. Y yo pienso que el Señor nos está preparando para algo grandioso. Porque después de esta cuarentena, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? Y la palabra de Dios es siempre la que nos da el aliento y la respuesta. Así preparó a Moisés, ¿no es cierto?, que lo preparó 40 años en el desierto. A Elías después lo llevó de nuevo al desierto por 40 días, después que mató a los sacerdotes, ¿se acuerdan? Lo llevó de nuevo al desierto y se acostó debajo de un enebro, un arbolito, y se durmió porque estaba cansado. Huía de la reina Jezabel. Pero el Señor no había terminado la obra con Elías. Y Elías decía, yo no soy mejor que mis padres, yo me quiero morir, me persiguen, me quieren... Estaba como una depresión Elías allí en el desierto.
Pero el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y sí, el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, lo ve a Elías tirado y necesitado, y le toca y dice, levántate, Elías, y come. Y al lado de él había una torta al rescoldo y agua, y se volvió a dormir, y así pasó por 3 veces. ¿Por qué lo alimentó el Señor? Lo alimentó porque tenía que caminar 40 días hasta Horeb, hermana, porque ahí iba a tener, ¿no es cierto?, algo que hacer muy importante, ver la presencia del Señor, descubrir la presencia del Señor y seguir el camino. Y le dice el ángel de Jehová, largo camino te espera. Nosotros creemos que ya va a venir el Señor. A lo mejor toda esta pandemia, todo lo que nos pase porque el Señor está cerca. Sí, es verdad. Pero a lo mejor nos espera un largo camino todavía donde la iglesia tiene que volver a florecer. Donde la iglesia y cada uno de sus miembros, la familia que componemos cada una de las iglesias locales, tiene que tener un ánimo pronto y tiene que fortalecerse en el Señor. El Señor te ha dado, no 40 días, 4 meses. Hoy creo que se cumplían 132 días, ¿no es cierto?, que estamos en casa. Bueno, más o menos 40, 4 meses, cuarentena, todo viene del 4, ¿no? Hay cuarentenas de años, hay cuarentenas de meses, hay cuarentenas de días. Acá hemos pasado 4 meses ya. Y estaba pensando todas estas cosas que el Señor permite, y lo que el Señor nos manda a hacer. Y si yo cuando leí, estaba leyendo la Biblia y me puse a ver este pasaje, le digo, pero esto es para mí, es para vos, hermana, hoy, y es algo muy conocido. Y vamos a leer para ilustrar. Después de la cuarentena, ¿qué hacemos? Y yo pensé en esto, no sé si estarán ustedes de acuerdo. Y después de la cuarentena, volver a empezar. Volver a empezar, hermano. Muchas veces he visto, creo que hasta hoy he escuchado, o ayer fue, incendios en las casas, ¿no? Cómo pierden la vida y todos sus seres. Murió una mamá y su hija de 9 años y perdió todo. Y esa familia destruida, o el hijo que quedó, o el esposo, tienen que volver a empezar. En la vida hay circunstancias, hay momentos, como el pueblo de Israel, que después de 400 años se acordaron de que estaba José en Egipto, ¿no es cierto? Ahí estuvieron en Egipto ellos 400 años. También viene de cuarentena, 400 años. Estuvieron 400 años sin que el Señor lo escuchara, hasta que vino Moisés. Y ahora nosotros nos mandó a casa, vayan a su casa con sus hijos, oren, lean la Biblia. Hermanas, ¿han orado, han leído la Biblia, han hecho culto familiar? Muchas veces pasa desapercibido eso, ¿no? Pero lo tenemos que hacer, hermanas. La reunión por Zoom, para aprender, para poder seguir adelante. ¿Y por qué? Porque el Señor nos necesita bien alimentadas espiritualmente para volver a empezar después de esta cuarentena. Y vamos a leer en San Juan, el capítulo 21, el último capítulo de San Juan. Ustedes tienen la Biblia, comparten conmigo. Si no tienen la Biblia, aquí el Señor había resucitado, hermanas. Esta era una de las 7ª vez que se aparecía, pero se apareció como 10 veces después de resucitado el Señor. Se le apareció a Pedro solo, se le apareció a María Magdalena sola, ¿se acuerdan ustedes? A las mujeres que iban camino al sepulcro,
se le apareció a Cleofas y al otro discípulo que iban a Esmaús, ¿se acuerdan? Se les apareció a los discípulos cuando estaban en el aposento, a los 10, porque ya Judas no estaba, había 10 porque faltaba uno. Después que pasaron 15 días, se volvió a presentar el Señor resucitado a los 11, y estaba Tomás el Dídimo, que dijo Tomás, si yo no veo la señal de los clavos y meto mi mano en el lugar de su costado, no creeré, dijo Tomás. Y el Señor se apareció con su cuerpo glorificado. Era un cuerpo glorificado, no era el cuerpo que el Señor Jesús tenía antes de venir. Los discípulos le decían que era un fantasma, y el Señor le dijo, no, mirad, palpad, yo tengo carnes y hueso. Los fantasmas no tienen carne ni hueso. Y ese cuerpo glorificado que vio Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la gran transfiguración, que escucharon la voz de Dios que les dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él obedeced, que los discípulos quedaron anonadados, ¿no es cierto? Se querían quedar ahí, no bajar más del monte de la transfiguración, pero, ¿no es cierto?, ese cuerpo, con ese cuerpo maravilloso de Jesús resucitado que se le apareció, no solamente a los discípulos, dice la Biblia que a 400 hermanos más, quizás a todas esas personas que había sanado durante esos 3 años y medio que él predicó, que hizo saber el reino de Dios, los milagros que hacía para demostrarle que realmente era el Señor, ¿no? Toda esa gente lo habrán visto, porque dice la Biblia 400 hermanos más. En esta ocasión del capítulo 21, tenemos a 7 discípulos. Estaban en el lago de Tiberias, dice el capítulo 21, el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. En total eran 7. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Miren qué momentos estaban viviendo los discípulos, ¿no? Estaban esperando, no sabían qué hacer, estaban confundidos, sabían que había resucitado el Señor, pero no sabían qué hacer. Y quizás le faltaba comida o no, pero nos cuenta la Biblia que ellos fueron a pescar. Y Pedro, que era como el líder del grupo, el mayor, supongo yo, no sabemos, pero a lo mejor ha sido uno de los mayores apóstoles, Pedro dijo, me voy a pescar. Y los más jóvenes, estaba Tomás, Natanael, estaban los hijos de Zebedeo, y el más joven de todo era Juan, y otros 2 de sus discípulos. Y ellos dicen, vamos contigo, y fueron y entraron en la barca. ¿Qué les hace recordar esto, hermano? Esto nos hace recordar el comienzo de ellos. Cuando el Señor los llamó a Pedro y a Juan y a los hijos de Zebedeo, ¿qué les dijo? Ellos iban a ser pescadores de hombres, de almas, pero ellos se volvieron a su antiguo trabajo. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor le dice, y lo pueden encontrar en Mateo, en los primeros capítulos, yo anoté San Lucas 5, a partir del versículo 4 hasta el 11, que lo pueden leer tranquilamente ahí ustedes, dice que el Señor los invita, vamos a pescar, subamos a la barca y vamos a pescar. No hemos pescado nada durante toda la noche. Vamos a pescar, dijo Jesús. Y dijo Pedro, en tu nombre echaré la red.
echaron la red y dice que se llenaron de peces. Y los peces venían del mar y se entraban solitos a la red. ¿No les parece muy similar esto? Ellos volvieron a su antigua vida, pero el Señor le quería enseñar de nuevo que no, que ellos ya habían aprendido muchas cosas, que pasaron aprendiendo 3 años y medio con el Señor, y que no tenían que hacer eso, y lo fue a buscar. El Señor no se quedó quieto porque sabía que todavía necesitaban una lección. Y dice la palabra de Dios, el versículo 4, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no, no habían pescado nada, no habían pescado nada. ¿Y qué pregunta? Le podría haber dicho, ¿pescaron algo? No. Y miren qué pregunta que hace el Señor a sus apóstoles, ¿no? Esa pregunta, esa misma pregunta nos va a hacer el Señor a nosotras. ¿Saben cuándo? En el tribunal de Cristo. ¿Qué vamos a llevar en el tribunal de Cristo? Van a ser juzgadas nuestras obras, no la salvación. Pero el Señor nos dejó acá para que como siervos, como hijos de Dios, con dones, con ministerios, con servicios, para que nosotros desarrollemos y seamos de bendición en nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron que dar esa respuesta tan vacía, no tengo nada para darte, Señor. Qué triste va a ser si a nosotros el día, en el futuro, en el tribunal, le digamos, Señor, no hice nada. Por eso debemos pensar, hermanas, debemos estar preparados. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no, les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice que no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Claro, en la playa, en la mañana, en el alba, mañana temprano, medianochecito es a la mañana temprano, se siente la voz. La barca estaba a 1 cuadra de ellos, dice la palabra. Por eso entendieron bien. Cuando Juan ve que la red se llena de peces y ve y le dice a Pedro, es el Señor, Pedro, es el Señor. Y Pedro, como era este hombre que siempre nosotros hablamos de Pedro, porque era el primero que contestaba, el primero que hacía las cosas, que era ansioso, ¿no es cierto?, que era terco también, y un montón de cosas, pero yo lo amo tanto a este apóstol porque yo me veo identificada. Porque Pedro... fue dura la vida de Pedro. El Señor una vez le dijo, apártate de mí, Satanás. Mira si nos dice a nosotros el Señor, apártate de mí. Yo me largaría a llorar, hermana, y no me levantaría más. No me levantaría más. Sin embargo, Pedro aguantó. Le dijo Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Una vez le pregunta el Señor, ¿y quién dice la gente que sois? Uno Juan el Bautista, otro Elías, pero sin embargo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, Señor, dice, bien Pedro has dicho, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a veces decías cosas buenísimas. Cuando les tocó a lavar los pies, Pedro no se quería dejar lavar los pies. ¿Cómo el Señor me va a lavar los pies a mí? Y le dice el Señor, que esté limpio, necesita de lavarse los pies, nada más. Entonces, siempre el Señor, Pedro estaba en defensa del Señor, no quería que le sucediera. No vayamos a Jerusalén, si te van a matar, no vayamos a Jerusalén.
pero tenía que ir. El Señor le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y después lloró amargamente. ¿Cuántas veces, hermanas, habremos llorado amargamente por haber desobedecido la palabra de Dios? ¿O cuántas veces hemos llorado amargamente por no haber escuchado la palabra de Dios? Y a veces nos ponemos rebeldes y hacemos lo que queremos. Y no dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿verdad? Entonces, acá Pedro para mí era un gran hombre. Yo me identifico porque yo he pecado, he tenido que ir a llorar, a pedirle perdón al Señor en una vida larga. Sí. Ustedes son más jóvenes, van a pasar cosas y van a tener que llorar, hermana, pero no hay que desanimarse, no hay que desanimarse. Y ahora en este tiempo mucho más, porque no sabemos cómo va a ser el regreso, el volver a empezar en la iglesia. Cuando le dijo así, Pedro, como era siempre el más apurado de todos, se tiró al mar, se fue nadando hasta la orilla y los otros discípulos trajeron la barca. Pero ¿qué hallaron en la playa cuando llegaron en la playa? Las Escrituras nos dicen en el versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Después en el 12 le dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. El Señor, como conoce el corazón y nos conoce a nosotros, conocía a estos 7 hermanos que estaban en el medio del mar toda la noche luchando para pescar algo. Estaban porque no sabían qué hacer ni cómo vivir. Le había su Señor, la cabeza, el Señor Jesucristo, había muerto, había resucitado y se lo estaba anunciando y se estaba apareciendo a ellos, para ayudarles, para que sigan adelante con la obra que Él empezó. Entonces vino a la orilla y ¿qué vio? Un pez asado, brasas y pan. Venid a comer. Le preparó una comida, hermana. La comida que prepara el Señor, la comida que nos da hoy es su palabra. ¿Y para qué nos nutre? Porque necesitamos de nutrirnos para tener fuerza, para saber qué hacer después de la cuarentena. Porque se nos vienen cosas diferentes, hermano. Se nos vienen cosas diferentes. Una sociedad diferente, un mundo diferente. Y tenemos que obrar fortalecido en el Señor. Por eso le dio de comer, porque ellos estaban sin prepararse, y así mismo Jesús, Él mismo lo ofreció y Él mismo lo atendió. Y dice en el versículo 13, Jesús tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Qué maravilla, ¿no? Comer con el Señor resucitado ahí. Quizás en el cielo comeremos. El Señor con ese cuerpo comió pescado y miel. En una de esas, dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí. Así que vamos a comer, hermana. Algo vamos, porque vamos a tener un cuerpo muy parecido al Señor, semejante. Bueno, Jesús, como siempre, vieron que Él sale, era el guía, iba adelante y atrás, los discípulos. Siempre le seguían atrás. A veces peleando, a veces conversando, haciéndose chiste entre ellos, pero lo seguían los discípulos. Y el Señor caminó por la playa, y Jesús y Pedro dice que lo seguía. Vamos a ver en el versículo 15, hermano.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, directamente fue a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Miren, hermana, acá no le dice Pedro, le dice el antiguo nombre, le dijo Simón, hijo de Jonás. Y en el comienzo, cuando lo llamó a Pedro, le dijo, no te llamará más Simón, sino que tu nombre será Pedro. Y Pedro significa piedra, y el Señor dijo, sobre esta piedra edificará mi iglesia. Y esta iglesia, la iglesia del Señor, estaba justamente en las manos de los discípulos de él, ¿entienden? Entonces los tenía que preparar bien. Pero le dijo Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no le habrá dicho Pedro? Para que él se diera cuenta que no hay que volver nunca atrás, hermana. Y si nosotros tenemos que empezar de nuevo, tenemos que empezar de nuevo, de cero. No importa. Nos pueden pasar muchas cosas. Yo conozco hermanos que se han ido, que están en el pecado, que están en el mundo y que eran ancianos, eran servidores, predicadores. Sin embargo, están en el mundo. La vida antigua. Entonces, le quiere hacer recordar, Simón, no eres del mundo, eres Pedro, pero acá le dijo, Simón, hijo de Jonás, me amas. Esta palabra me amas, cuando la dice el Señor, expresa el amor divino, el amor ágape. Y la palabra que usa Pedro para expresar el amor por el Señor es el amor filial, filos. El amor filial era lo que conocían ellos y nosotros también. Hasta que viniera el Espíritu Santo. Todavía no se había manifestado el Espíritu Santo, ellos no sabían lo que era el amor divino. Entonces Pedro le responde con el amor filial, como tú amas a tu esposo, como tú amas a los hermanos de la iglesia, a tus familiares, a tus padres, ese es el amor filial. Y ellos se amaban, ellos se amaban. Otros dicen que le preguntó estas 3 veces para reivindicar a Pedro, porque Pedro lo negó 3 veces. Pero Pedro se arrepintió amargamente, ¿no es cierto? Yo cada vez que pienso en eso me da una pena. ¿Cómo habrá sido verlo a llorar a Pedro de una manera con el alma, ¿no es cierto? Desgarrada. Qué triste, hermano. Y muchas veces tenemos que llorar así, para empezar de nuevo. Pero eso es lo más importante, empezar, hermano. La segunda vez dice en el segundo versículo que también le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, ya hemos definido bien el amor divino y el amor filial. Nosotros conocemos el amor divino por el Espíritu Santo, pero Pedro no había conocido el amor divino hasta que descendió el Espíritu Santo después en el día de Pentecostés. Yo no sé si me estoy pasando de la hora, pero ya vamos terminando. Entonces acá hay 3 frases. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Eso es lo que tenía que hacer Pedro. Y se lo dijo a él porque él tenía que apacentar las ovejas que el Señor había ganado. ¿Qué es apacentar? Apacentar, he buscado en el diccionario griego de la Biblia, dice que apacentar es dar de comer. Dar de comer. Apacienta mis corderos. Los corderos, ¿cuáles son los corderos, hermano? Los hijitos de las ovejas, ¿no es cierto?
Los hijos de las ovejas empiezan alimentándose con leche, toman de su mamá, y después le tiene que dar el pastor, le tiene que dar a la ovejita pasto tierno, porque todavía no tiene toda la dentadura desarrollada, y le tiene que llevar a apacentar para dar de comer un lugar donde había pasto tierno para los corderos. Esa era la tarea que le estaba encomendando a Pedro. Pedro, acá está Juan, que es el menor de todos los discípulos. Estos son tus corderos, y todos mis corderos que han creído lo tenés que apacentar, Pedro. Y Pedro escuchaba. Y él se amargaba cuando le preguntaba, ¿me amas? Pero el Señor le decía, si vos me amas, tenés que hacer esto, apacentar mis corderos. Después la otra frase es pastorea mis ovejas. Mire, busque el significado. Pastorear viene del griego, una palabra que jodegeo, que significa mostrar el camino. Mostrar el camino, señalar el camino. Alguno que está perdido, ¿no es cierto? Mostrarle el camino. Y para pastor es la misma palabra, pero jodegos, que es conductor. Un pastor conduce, un pastor enseña, un pastor guía, un pastor dar de comer. Y pastorear es mostrarle el camino a las ovejitas. Estaban perdidas las ovejas de Israel. Él la tenía que buscar a las ovejas de Israel para traer al buen pastor. Tenía un trabajo muy arduo. Y no solamente a Israel, porque el Señor Jesucristo cuando lo resucitó, cuando lo llevó, después de resucitado, les dijo que desde Jerusalén, por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, iban a llevar esta palabra. Ya Pedro tenía que apacentar a los corderitos. Ya Pedro tenía que pastorear a las ovejas del Señor. Y la tercera era apacentar a las ovejas. No solo pastorear, sino apacentar. Mostrarle el camino, dar de comer, dar una comida bien sustentable, como el Señor nos da a nosotros. El Señor nos necesita fuertes y bien nutridos. Y aquí a Pedro le estaba dando esa comida, porque necesitaba estar bien nutrido, porque Pedro y a todos los discípulos se le venía, ¿no es cierto?, una gran obra por realizar. El versículo 18 dice que ahí el Señor le muestra a Pedro de la muerte que iba a morir. Dice que cuando era joven te ceñía, ibas a donde quería, mas cuando yo seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El Señor les dijo a ellos que el Señor iba a ser sacrificado en la cruz, pero también ellos iban a tener que pagar. Si lo han odiado a Jesucristo, lo iban a odiar a los discípulos. Y a nosotros también, el diablo nos odia a nosotros. El mundo nos odia, porque no somos iguales que ellos. Entonces le dijo el Señor, sígueme. Por ahí pienso cuando le dice, y cuando uno es joven, da a entender que uno hace lo que quiere, ¿no? Pero ya cuando uno se pone más viejito, yo todavía puedo hacer mis cosas. Pero cuando tengo 80, 90 años, a lo mejor ni pueda. Y otro me va a tener que venir a ayudar, o llevarme al médico, hacerme la comida, ¿no? Porque los que tienen padres viejitos saben lo que es eso, ¿no? Entonces, es un poco también lo que tenemos que hacer nosotros. Pero no tengas miedo, Pedro le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas y ven y sígueme. Y a nosotros en esta tarde nos dice igual, sígueme. Después de la cuarentena,
sígueme. ¿Qué pasará en la cuarentena después que terminemos y qué pasará en el mundo? Todavía no lo sabemos, pero sí que nos estamos imaginando. Las leyes están cambiando, ahora todo lo malo es bueno. Nosotros como hijos de Dios estamos en contra del aborto, la sociedad quiere el aborto, estamos en contra del matrimonio igualitario, eso es pecado, la homosexualidad es pecado, están las leyes, ¿ah? Hasta tienen sus iglesias propias, ¿m? Y nosotros debemos prepararnos para luchar con esta gente porque tampoco la vamos a poder discriminar, y vamos a tener una persecución, hermana, de tipo espiritual, tipo moral. La escuela de los niños no va a ser la misma. La escuela le van a enseñar cosas a los chicos, ¿no es cierto?, de la diferencia de género, de niños, que antes eso nunca se enseñaba. O sea, todo va a ser distinto. Entonces vos como mamá tenés que cuidar tus corderitos, apacentar tus corderitos y apacentar tus ovejitas, porque hay muchas acá hermanas que tienen hijos grandes y tienen que apacentar a sus ovejitas en la familia. Un ejemplo para la familia. Apacienta mis corderitos, mostrarle el camino del Señor, mostrarle, ser maestra y ser guía de ellos, enseñarle el camino de Dios. El profeta dijo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Sí? Tenemos que volver al principio, hermana. Buscar a Dios desde ese punto de vista del principio y pedir la sabiduría para aplicarlo en este tiempo, donde vamos a volver. Sí, vamos a volver, pero con muchas cosas en nuestra contra. Y ahí Pedro le seguía. Y Juan, que era el más joven, también le seguía de lejos. Pero le dice el Señor, Pedro lo ve a Juan, y le dice, y Juan era el que se había recostado en el pecho del Señor en la gran cena, ¿se acuerdan? La gran cena del aposento alto, de la Pascua, y Juan es el que escribió el Evangelio, las cartas, y estaba, y le pregunta, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede, hasta que yo venga, queda aquí, sígueme tú. Yo no tengo que ver a mis hermanos. Yo no estoy haciendo un trabajo en la iglesia, una obra, no soy maestra de la escuelita dominical para que me vean mis hermanos o mis otras hermanas. Yo tengo que hacer mi trabajo con excelencia, porque es un trabajo que lo estoy haciendo para el Señor. Y sabe que me gustó si él quiere, yo quiero que él quede, y quedó hasta el último, porque Juan fue el último de los discípulos. Juan sufrió la persecución en los tiempos del apóstol Pablo, de los hebreos que estaban desparramados por el Poncio, por Asia, por todo el mundo asiático, se habían desparramado los creyentes, y Juan era perseguido, escribió las 3 cartas a la señora elegida, por ejemplo. A la señora elegida se creen que escribía a una iglesia, pero no le ponía el nombre para que esa carta llegara, por eso dice a la señora elegida. Pero Juan ha sido el apóstol elegido por el Señor Jesucristo, desterrado en la isla de Patmos, allí a los 90 y pico de años que él tenía. El Señor lo utilizó, el Señor lo usó, y el Señor le dio la visión y le reveló la profecía, la última profecía del Apocalipsis, la revelación del futuro. Ahí tenemos a Juan, el último de los apóstoles. Y se cerró el canon, hermanas queridas de la Biblia, con el Apocalipsis. Y estos apóstoles, ¿qué predicaron? Predicaban al Señor Jesucristo, lo que hemos visto, lo que hemos oído. El Señor les dio poder para hacer milagros, para que crean en el Señor, hicieron milagros.
Y cuando vemos, si damos vuelta a la hoja y vemos la ascensión del Señor en el capítulo 1 de los Hechos, dice que una nube lo cubrió, ¿no es cierto? Y dos ángeles aparecieron y les dijo, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanas queridas, y después si ustedes seguimos la Biblia, las que la sabemos, viene 50 días después el día de Pentecostés. Llegó el momento del Espíritu Santo. Y todos los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que el lugar tembló. Dice que la gente que escucharon ese terremoto vinieron de afuera y eran de distintos lugares. Medos, persas, y empezaron a hablar en las lenguas de cada uno de ellos, dice. Pero Pedro, ese hombre del vulgo, sin letra, ese apóstol que se llamaba Simón, hijo de Jonás, le dijo, tu nombre será Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves. Él tenía la llave porque fue el primer predicador que abrió el camino de la iglesia del Señor. Y en el capítulo 2, en el primer discurso de Pedro, ¿cuántas almas se convierten? 3.000, ¿se acuerdan? Después en el pórtico del templo, en el capítulo 4, creo, en el 3, curan con Juan a un paralítico. Y le vuelve a predicar a este Jesús que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, este Señor que está resucitado, y empezó y habló y se convirtieron 4.000 hermanos. Qué maravilla, qué instrumento está, hermano. Entonces, hermano, ¿qué va a pasar ahora nosotros por la cuarentena? Y va a haber un gran avivamiento, hermana. Un gran avivamiento tiene que haber en las iglesias. El avivamiento, nos vamos a ser henchidas, vamos a ser llenas del Espíritu Santo, vamos a obrar con el Espíritu Santo, vamos a tener que predicar para salvar a la gente, porque le falta poco. Amén. Porque el diablo está dando manotazos de ahogado. Y él se creía que cerrando las iglesias las iba a tener en su poder, pero no es así, porque vamos a volver, como los discípulos empezaron, una obra maestra de los primeros cristianos, ¿no es cierto? Que ellos como creían, hacían milagros y hablaban denodadamente, y a uno, Felipe fue al desierto y le predicó a este señor etíope, y así los mandaba hasta que llegó Pablo, que Pablo también es discípulo porque lo vio al Señor Jesús resucitado cuando se lo apareció. Y todo esto nuevo que va a empezar, lo tenemos que hacer ustedes y yo. Todas las iglesias de Córdoba y del mundo, llenas del Espíritu Santo, para volver a empezar. Esto traigo para usted, una palabra de alma, no se quede. Y aunque nos tengamos que quedar en casa, cumplamos con las leyes que dice el gobierno, porque la debemos cumplir como cristianos, pero prediquemos fundadamente en la palabra de Dios, no nos dejemos engañar. Y no aceptemos el pecado, porque el pecado destruye la vida de la persona que peca, destruye la familia, destruye la iglesia. El pecado destruye, Satanás destruye. Apacentemos nuestros corderitos, a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, a nuestros niños, para que no pequen. Le mostremos la realidad de la vida. El Señor te va a dar sabiduría para que tú le muestres la realidad de la vida a esos niños que van a estar en tus manos, esos jóvenes en la iglesia. Lo tenemos que apacentar y pastorear y conducir. Así que, hermanas, las animo y que volvamos a empezar con un gran fuerza, bien nutrida, llena del poder del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios. Así que a no bajar los brazos.